Gracias. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Tú eres maravilloso, Dios. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, tú eres bueno, Señor. Aleluya. Vamos a continuar en este tiempo precioso. Queremos tratar de hacer de los viernes un tiempo dedicado a la persona maravillosa del Espíritu Santo masivamente. Él siempre está en nuestros cultos, en nuestras reuniones, en todo lo que hacemos para Él. Él está guiando, direccionando. Pero los viernes queremos tener un tiempo para profundizar en la persona del Espíritu Santo. Déjame decirte algo. Tú no conoces todo del Espíritu Santo. Yo no conozco todo del Espíritu Santo. Por eso estamos aquí en este viernes, en una noche con el Espíritu Santo. Necesitamos, a la luz de las Escrituras, aprender más de Él. Saludo a todos los hermanos en Facebook, en YouTube. También estamos transmitiendo desde nuestro canal de YouTube, Pastor Albeiro Rendón. Esa es nuestro canal de YouTube y ahí estamos también transmitiendo. Ya estamos grabando para YouTube en este momento. Entonces los saludamos también a los hermanos, amigos que nos ven en esta plataforma de YouTube también, en Facebook, a todos los que están allí conectados, todas las familias, bendiciones. Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ir a la palabra de Dios en Hechos capítulo 19. Y yo creo que hace 8 días estuvimos viendo algo muy importante, fundamental, acerca del Espíritu Santo de Dios, acerca de la persona maravillosa del Espíritu Santo. Y hoy vamos también a ver algo especial. Hace 8 días veíamos el tema, el viernes hace 8 días vimos el tema por este mismo medio. ¿Qué es el Espíritu de Dios para ti? Y lo miramos a través del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él dependía, de cómo Él todo lo hacía desde su concepción. Cuando fue concebido en el vientre de María, el Espíritu de Dios actuó en su bautismo, en su ministerio, en el comienzo, durante, aún hasta la resurrección. Actuó el Espíritu Santo y actúa el Espíritu Santo en la persona del Señor Jesucristo. Y tomábamos ese ejemplo para decir que el Espíritu Santo para un creyente debe de ser la máxima prioridad. El Espíritu Santo para un creyente debe ser la máxima prioridad. Pero hoy vamos a ver acerca de Hechos capítulo 19, 1 al 6. Podríamos titular este mensaje: ¿recibiste al Espíritu Santo ya? ¿Recibiste al Espíritu Santo ya? ¿O también ya recibiste al Espíritu Santo? Hechos capítulo 19, versículo 1 en adelante, dice: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Versículo 3: entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan.
Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Hasta el versículo 7. Y una de las mejores maneras de predicar la palabra, o es una de mis mejores maneras, o mis maneras preferidas más bien, es a través del desglosamiento de cada uno de los versículos que hemos leído de manera expositiva. Y entonces vamos a exponer lo que dice el versículo 1. Y he tomado una idea central del versículo 1. El mensaje, la doctrina del Espíritu Santo debe de ser un asunto prioritario para los discípulos. El mensaje, la doctrina, la enseñanza del Espíritu Santo para la iglesia o para el discípulo debe de ser un asunto prioritario. Debe de ser un asunto prioritario la doctrina del Espíritu Santo para un verdadero discípulo. Aquí hay discípulos del Señor. Aquí en mi casa hay discípulos. Mi esposa, mis hijos son discípulos de Cristo. Ustedes en su casa, si han recibido a Cristo en su corazón, si viven para Él, si caminan con Él, son unos discípulos del Señor. Así que para ti y para mí, como discípulos del Señor, debe de ser prioridad número 1 la doctrina, la enseñanza del Espíritu Santo de Dios. Y es lo que dice el versículo 1. Dice que Pablo llegó. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Esto ocurrió en Éfeso. Y dice: hallando a ciertos. La palabra ciertos denota que estaban ciertamente con deseo de buscar a Dios, estaban ciertamente con deseo de conocer al Señor. Pero la expresión ciertos discípulos es que Pablo todavía no había confirmado si eran discípulos verdaderos del Señor o no. Entonces Pablo entra a hacerles un examen para identificar si tenían una doctrina sólida, para ver si tenían una doctrina fundamentada en las Escrituras, en el Evangelio. Pablo se dio cuenta que ahí en Éfeso habían unos discípulos y Pablo quiso enterarse si estos discípulos eran verdaderos, si eran genuinos, si estaban en el camino de ser verdaderos discípulos de Cristo. Usted y yo tenemos que ser verdaderos discípulos de Cristo. Y una de las cosas que nos examina o con la cual nos podemos examinar si somos verdaderos discípulos de Cristo o no, es lo que dice entonces el versículo 2, la primera parte. Les dijo, les hizo una pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Mire, esta fue la primera pregunta doctrinal que Pablo les hizo, acerca de si habían recibido el Espíritu Santo, acerca si habían recibido la promesa del Padre, acerca si habían recibido el poder de Dios. Es menester de todo predicador indagar constantemente si su auditorio, si sus discípulos, si la iglesia que pastorea
ya recibieron el Espíritu Santo. Y como es menester mío, te pregunto, ¿ya recibiste el Espíritu Santo? ¿Ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo? ¿Ya recibiste el don de hablar en otras lenguas como evidencia? ¿Ya recibiste el fuego del Espíritu Santo como evidencia, como dice la palabra de Dios? ¿Acaso no era lo que decía Juan, del cual ellos mismos aquí en Hechos mencionan y dicen que ellos habían sido bautizados con el bautismo de Juan el Bautista, pero se habían olvidado de que Juan el Bautista había dicho: yo a la verdad os bautizo con agua, pero tras de mí viene uno que os bautizará con Espíritu Santo y fuego? La iglesia entonces, aunque su pastor nunca le pregunte, aunque su pastor nunca le indague acerca de esta pregunta doctrinal: ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? La iglesia constantemente tiene que hacerse esta pregunta: ¿yo ya recibí al Espíritu Santo? Si tu pastor constantemente no te indaga, no te pregunta, tú mismo tienes que estarte haciendo esa pregunta. Y esa pregunta no tiene esa respuesta. La respuesta a esa pregunta no tiene dilaciones, no hay duda. El que fue bautizado con el Espíritu Santo, el que ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, sin duda alguna contestará fervientemente: claro que sí, recibí al Espíritu Santo. Incluso tienes la fecha, incluso recuerdas el momento, incluso recuerdas el evento en el cual recibiste al Espíritu Santo. Pero si no has recibido el bautismo con el Espíritu Santo, yo te digo hoy que es una buena noche para que el Señor Jesús te bautice con Espíritu Santo y fuego y reciba la promesa del Padre. Él dijo: no os vayáis de Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Me impacta la pregunta de Pablo. No solo dice: ¿recibiste al Espíritu Santo? Él pudo preguntar eso y estaba perfecta la pregunta, pero él la complementa diciendo: ¿cuándo creísteis? Eso indica que toda persona que cree en el Señor Jesucristo, que lo recibe en su corazón, que es lavada con la sangre de Cristo, que está arrepentida de sus pecados, queda inmediatamente habilitada para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Hay una doctrina rondando en la iglesia hace muchos años. Una doctrina que ha traído muerte a la iglesia, una doctrina que ha traído pasividad a la iglesia, una doctrina que ha traído muerte a la iglesia. Y esa enseñanza es que el bautismo con el Espíritu Santo, que el hablar en lenguas, que el fuego no es para todos. Señores, les digo en el nombre de Jesús, el bautismo con el Espíritu Santo es para todos. Aleluya. Todos los que hemos creído recibimos la capacidad, la facultad, aleluya, de estar expectantes. Inmediatamente creemos al recibir el bautismo glorioso con el Espíritu Santo, porque ¿quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? El Señor Jesucristo. Hermanos amados, no dejen que sus sentidos sean engañados por nada. No me importa quién te haya dicho que tú no, que no es para todos. Es más fácil como pastores, escúchenme, es más fácil como pastores decir a una congregación que tranquilos, que el que no lo haya recibido no se esfuerce, no haga nada, porque eso no es para todos. ¿Acaso Dios hace acepción de personas? ¿Acaso Dios tiene el Espíritu Santo para unos de sus hijos y para otros no? Hermanos, Él no hace acepción de personas. Él no reparte el Espíritu por medidas. ¿O acaso usted con sus hijos le da regalos a uno y a otro no? Y la Escritura dice claramente, hermanos,
La Escritura dice claramente que nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Cuánto hace que creíste en el Señor? ¿Cuánto hace que creíste en el Señor? Todavía estamos en el tiempo de Pentecostés, hermanos, donde la identidad del que creía en el Señor era recibir el Espíritu Santo. ¿No fue lo que pasó en el aposento alto? Cuando los 120 recibieron al Espíritu Santo, la primera iglesia, habían como 120 y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿No fue lo que pasó con los 3,000 a los cuales Pedro le predicó después de haber recibido al Espíritu Santo? Pedro les dijo: esto que ustedes ven es lo que prometió Dios en Joel, que en los postreros días había de venir el Espíritu Santo sobre toda carne, redimida, claro, por la sangre de Cristo. Y luego Pedro dice: esto es para los que están lejos y para los que están cerca, para cuantos el Señor llamare. Luego en Hechos capítulo 9 dice la Biblia que en el capítulo 8 de Hechos dice que estaban predicando, Felipe estaba predicando y llegaron los apóstoles Pedro y Juan e impusieron las manos y recibieron al Espíritu Santo, los de Samaria. Y luego en Hechos capítulo 10 Cornelio manda llamar a Pedro y los primeros gentiles. Entonces Pedro les predica en Hechos capítulo 10 y dice que no había terminado de predicar y descendió el Espíritu Santo sobre todos los que estaban ahí en la casa de Cornelio, y fueron todos llenos y hablaban en otras lenguas y profetizaban. Y entonces Pedro y los que habían acompañado a Pedro se maravillaban de que también sobre los gentiles, sobre los no judíos como usted y yo, también se viera, se manifestara la promesa del Espíritu Santo. Entonces tú y yo, ¿por qué no creemos a la palabra y creemos que el bautismo del Espíritu Santo es para nosotros desde el mismo día que creímos en el Señor? ¿No lo recibiste cuando creíste? Llevas 20 años, 30 años y todavía no has recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Hermanos, yo recuerdo a los pocos días de haber conocido al Señor. Y yo conocí al Señor y me enamoré del Señor profundamente. Los que me conocieron siendo inconverso saben que hubo un asunto fuerte del Espíritu de Dios y quedé convertido totalmente al Señor. Yo era un drogadicto, un marihuanero, era un expendedor de droga, era un delincuente, y en un día el Señor transformó mi vida y quedé enamorado totalmente del Señor. Pero días después estábamos en un ayuno un sábado y mi pastor nos instaba a recibir al Espíritu Santo constantemente. Mi pastor ya pasó a estar con el Señor, era el pastor Armando Alfonso, y él nos instaba a recibir al Espíritu Santo, y él constantemente nos instaba a ser bautizados, a recibir el don de hablar en otras lenguas, y él lo practicaba y él lo avivaba en medio del culto, en medio de las reuniones. Y estábamos en una reunión de estas de oración un sábado en la mañana, y recuerdo que estábamos adorando al Señor y estábamos cantando un coro, y recuerdo que vino el Espíritu Santo sobre ese lugar y tomó nuestras vidas, y yo quedé debajo de una silla postrado en el suelo, llorando con mi rostro en la cara, mi rostro allí en el suelo, mi cara allí en el pavimento.
Y mis lágrimas salían y empecé a adorar al Señor como nunca lo había hecho. Y empecé a hablar otras lenguas. Y vino de pronto un fuego sobre mi vida. Y ese fuego está todavía aquí en mi corazón. Porque el fuego del Espíritu no podemos dejarlo apagar. Aleluya. Amados, ¿recibieron al Espíritu cuando creyeron? Es la pregunta que hace Pablo. Quería saber si eran verdaderos discípulos. Quería Pablo saber si estaban marcados por el comienzo de toda sana doctrina. Y el comienzo de toda sana doctrina empieza con la obra gloriosa del Espíritu Santo que nos convierte, que nos cambia, que nos transforma, pero también nos quiere llenar e inundar con poder y con autoridad. Amén. Hermanos, en ello radica el avance de la iglesia, el desarrollo, el crecimiento. La iglesia eres tú. Y en cuanto tú estés lleno del Espíritu y en cuanto el bautismo del Espíritu Santo haya sido efectivo en tu vida y en cuanto tú avives al Espíritu Santo dentro de tu corazón, en cuanto tú no lo dejes apagar, en ello radica tu crecimiento, tu desarrollo, de cómo Dios te usa, de cómo Dios te lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Por eso Pablo pregunta, ¿recibieron al Espíritu Santo? Me impresiona la respuesta de ellos. Me impresiona la respuesta. Versículo 2, la segunda parte. La respuesta fue lamentable. Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. No habían escuchado, ellos habían escuchado cierta parte de la doctrina cristiana. Pero ni siquiera dice hemos oído del Espíritu Santo. Ni siquiera sabemos, ni siquiera estamos enterados. Pablo se preocupó en gran manera. Es preocupante que la iglesia de hoy tenga este tipo de respuestas frente a la persona gloriosa y maravillosa del Espíritu Santo, que es el pastor de la iglesia. Y este tema puede resultar aburrido, este tema puede resultar no interesante para aquel que no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo y ha estado pensando en algunos días en el pasado en recibirlo, pero en un culto, en un evento no pudo y desmayó y dijo, ay, eso no es para mí. Este tema puede resultar aburrido para ti, pero este es el tema más apasionante que puede tener la Escritura. Este es el tema más apasionante que puede tener la Escritura, amados, desde Génesis hasta Apocalipsis. El segundo versículo de la Biblia ya dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el antepenúltimo versículo de la Biblia en Apocalipsis 3, 4 versículos antes de acabarse la Biblia dice, y la iglesia dice, ven. Y el Espíritu dice, ven. O sea, la Biblia se abre y se cierra prácticamente con la persona maravillosa del Espíritu Santo. La respuesta tuya, ¿cuál es? ¿Recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Algunos pueden decirme, ya recibí el bautismo, otros pueden decir no. Pero ninguno de ustedes podrá decir, ni siquiera he oído que hay Espíritu Santo. Porque has escuchado, y si no has escuchado de un pastor o de mi persona como tu pastor, entonces las Escrituras por todas partes hablan de la persona del Espíritu Santo. ¿Cuál es tu respuesta, amada iglesia?
La respuesta es lamentable en estos cristianos, en estos discípulos. Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. ¿Cuántos se estaban perdiendo del reino de los cielos? Si la Biblia dice que el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en poder, sino en gozo del Espíritu. El reino de los cielos tiene que ver todo con el Espíritu Santo. Todo con el Espíritu Santo. Si usted no tiene al Espíritu Santo entronado en su corazón, si usted no tiene comunión con el Espíritu Santo, si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, se está perdiendo tremendos manjares de Dios para usted, que son los dones del Espíritu, que es el fruto del Espíritu, que es tremendas bendiciones del Espíritu Santo, el poder de Dios, dice el Señor, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Estos discípulos se estaban perdiendo todo un banquete que Dios tenía para ellos. Tanto miedo para predicar las Escrituras. Lo último que hicimos en la iglesia, no sé si se acuerdan, fue ir al parque. ¿Se acuerdan que fuimos al parque? Fue una bendición tremenda. Y vamos a volver. Alguien dice amén, vamos a volver. Y qué miedo en algunos para ir a predicar. ¿Y cómo hago? Nos falta el poder del Espíritu Santo. Cuando hay un endemoniado y se alborota un endemoniado, es más, pastores ya no les gusta atender endemoniados porque es muy cruel. Y esos endemoniados se toman el culto de parranda y tiran las sillas y le jalan la corbata al pastor y le hacen mueca y musaraña y mientan la madre en el culto, y no hay alguien que tenga el poder del Espíritu Santo para reprender a ese demonio y para echarlo fuera, porque entonces no está el Espíritu de Dios entronado en nuestra vida. ¿Qué tal si a ti te toca hacer una liberación esta noche? ¿Cuántos cursos hay que hacer para hacer una liberación? ¿Cuántos cursos hay que hacer? ¿Cuántos cursos doctrinales? ¿Cuántos cursos teológicos? ¿Dónde dan cursos teológicos para hacer liberaciones? No existe tal cosa. Necesitas el poder de Dios, la dirección de la palabra del Señor. Y allá el pastor estaba haciendo una liberación, y fuera en el nombre de Jesús, y fuera. Y como 2 horas ya, y el pastor le dice a un mujer: hermano, tráigame una ponimalta. Y el endemoniado, el demonio dice: y tráigala con buñuelos porque esto va para largo. Ese es el poder de nosotros, la iglesia. Necesitamos. Ahora aprovechemos cada día. No sé si notan los que asisten al devocional de las 5, pero dedicamos unos minutos al menos de ese devocional para pedir al Espíritu que nos unja, que nos llene. Tú no puedes pasar todo un día de tu vida. No puede ser que en la noche alguien te vaya a preguntar antes de acostarte: ¿recibiste hoy la unción de Dios para ti de este día? Porque cada día Dios tiene una unción nueva para ti. Porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Y no puede ser, hagan el intento algún día, pregúntele a su hijo antes de acostarse: ¿recibiste la unción del Espíritu de Dios para ti en este día? Y ¿sabes qué te va a decir? Ay, hay Espíritu Santo. Porque en todo el día no hemos pensado en el Espíritu Santo. En todo el día no lo hemos invocado, en todo el día no lo hemos consultado, en todo el día no lo hemos llamado, en todo el día no lo hemos adorado. Pero si tú y yo cada día de nuestra vida tomamos tiempo mientras hacemos nuestros quehaceres, mientras tú, ama de casa, haces tus oficios, mientras barres, mientras trapeas, mientras haces la comida, mientras vas a llevar al colegio a los niños, mientras tienes tu día normal, invocas al Espíritu Santo, le dices: lléname, Señor, yo te quiero conocer más, yo anhelo más de ti, Espíritu Santo, yo te necesito. Y si tú eres bautizado con el Espíritu Santo y empiezas a hablar en otras lenguas, va a haber en ti una unción renovadora y fresca cada día. Aleluya.
Amén. Oh, bendito Dios. ¿Por qué en ocasiones cristianos con la misma prueba, con la misma lucha, con la misma atadura, y año tras año, y año tras año, pastor, acúsame, he pecado, pastor, acúsame? Es lo mismo de siempre. Uno ya cuando lo ve venir ya sabe qué va a decir. Pastor, acúsame. El mismo tropel de siempre. Nos falta la unción del Espíritu Santo. Nos falta comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué vamos a las Escrituras y leemos y quedamos como si no hubiéramos leído nada y no entendemos nada y estamos confundidos y estamos ahí hasta dormidos? Porque quien revela las Escrituras es el Espíritu Santo de Dios. Porque nuestra adoración es un cantar vacío. Porque nuestros cantares son cantares que son címbalos que resuenan, son metales que retiñen. Porque no hay un estruendo espiritual. Porque nos falta la unción del Espíritu Santo. Alguien que diga en su casa: es tiempo de buscar al Espíritu Santo. Es tiempo de buscar el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cuántos estaban perdiendo estos discípulos? El versículo 3 al 6, Pablo, los ministros, los pastores, los líderes, somos encargados, responsables de que la iglesia reciba la llenura del Espíritu Santo. Pablo le sale al paso a este problema, a lo que él vio como un grave problema, como una grave falencia en los discípulos que había. Pablo le sale al paso a esta situación, a esta falencia que él notó. Y nosotros como pastores tenemos que constantemente enseñar de la persona del Espíritu Santo. Hay 3 enseñanzas que en una iglesia no pueden faltar. 17 años el Señor me ha permitido ser pastor. Y esto lo aprendí de mi pastor. Aprendí muchas cosas de mi pastor. Aprendí que yo era el primero que llegaba y el último que me iba. Eso me enseñó mi pastor. Una vez me sentó, me miró a los ojos, me dijo: tú eres el primero que llegas y el último que te vas. Eso quedó plantado en mi corazón. Me enseñó a cortarme las uñas, a limpiármelas, a no comérmelas. Me enseñó a afeitarme los pelos de la barba y del bigote que casi no tengo. Pero lo que más me impactó fue esto que me dijo: 3 cosas no pueden faltar en un púlpito. La enseñanza de la venida de Cristo, la enseñanza evangelística al pecador y la doctrina del Espíritu Santo. Esto no puede faltar en un púlpito. Estas 3 enseñanzas son fundamentales en la iglesia. Y tú hoy estás recibiendo una enseñanza del Espíritu Santo. Y Pablo, preocupado, le salió al paso y les preguntó: ¿en quién fueron bautizados ustedes? Les empezó a indagar acerca de su doctrina. Luego los encaminó hacia perfeccionar esa doctrina. Y me impacta, dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y el versículo 6, mire lo que dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó cuando? No podemos decir: ay, ayer vino el Espíritu Santo sobre mí. ¿Y qué sentiste? Nada. Pero fui llenito. No, hermanos. No.
Cada que alguien era bautizado, cada que una persona, cada que un grupo era bautizado, había una evidencia de poder. Y tenía que ver con la lengua. Dice, y hablaban en lenguas y profetizaban. No puede ser que tú digas que estás lleno del Espíritu Santo, que has recibido el bautismo con el Espíritu Santo y tú no hayas dado evidencias. Dice que Pablo les impuso las manos. Y de pronto hoy, como tu pastor, no puedo estar en tu casa para imponerte las manos, pero en tu casa y en mi casa está la mano poderosa de Dios. ¿Alguien lo cree? La mano poderosa de Dios que reposa sobre tu casa y sobre la mía para llenarnos en esta noche con su presencia. Su espíritu puede venir sobre tu vida hoy como un recio viento y hablar en otras lenguas y profetizar en el nombre de Jesús. Eso es otra enseñanza mal intencionada y es inspirada, yo creo, por el mismo diablo. Todo lo quieren acabar de la iglesia ya. Que las lenguas no. Que la profecía ya se acabó. Que la profecía era solo hasta inspirar los libros de la Biblia y que ya se acabó la profecía. Mentira del diablo. La profecía está más vigente. No las profecías del chavo que aparecen por allá en esos mentirosos. Profecías veraces, inspiradas por el Espíritu de Dios. Porque están los dos extremos. Decir que las profecías ahora no existen y decir que cualquier cosa es una profecía. Profetizaban. Hablaban en lenguas y profetizaban. El apóstol Pablo impuso las manos sobre ellos y empezó a orar. Y de repente, aleluya, vino la gloria de Dios. Y yo ni siquiera iba a leer el versículo 7 porque yo en mi carne no lo consideré importante para esta enseñanza, pero es fundamental. Eran por todos unos 12 hombres. Eso es fundamental para lo que he venido diciendo. Cuando Dios dice que en su palabra que eran 12 hombres, es porque Él quiere dejar en claro que todos los que estaban ahí reunidos eran como 12. Y todos los 12 recibieron al Espíritu Santo. No dice ahí, y 6 recibieron y 6 no, porque era para 6 y para 6 no. No, todos los que habían fueron llenos del Espíritu Santo. Y usted puede decir, no, pastor, es que ahí estaba Pablo. Y no, si yo voy a recibir al Espíritu Santo, tiene que resucitarme a Pablo y que me imponga. No. El mismo Dios de Pablo es el mismo Dios tuyo y mío. Si ahí en casa hay un sacerdote, hay una mujer de Dios y siente libertad de orar por su familia para que reciban en esta noche al Espíritu Santo, háganlo. Y vamos a tener un tiempo con el Espíritu Santo. Y vamos a decirle al Espíritu Santo que lo necesitamos. Y vamos a decirle, Señor Jesús, yo quiero conocer cada día más del Espíritu Santo. Vamos a tener unos minutos para pedir al Espíritu Santo. Tú que ves esta enseñanza por YouTube, tú que estás viéndome ahí en YouTube, toma un lugar a solas con el Espíritu de Dios. Toma un lugar a solas con el Señor y pídele, Señor Jesús, bautízame con tu Espíritu Santo. Quiero recibir la promesa del Padre. Vamos tú solo ahí y espera en Dios. 2 minutos, 5 minutos, media hora, no sé cuánto tienes que esperar, pero invoca al Espíritu Santo sobre tu vida. Pídele al Espíritu Santo. Apártate en esta hora en el nombre de Jesús. Póstrate tú que me ves en YouTube y pide al Señor Jesús que te bautice con el Espíritu Santo.